Radio DEM presenta Economía de las Ideas por Rodrigo Soto. Bueno, pues aquí estamos otra vez en un programa más de Economía de las Ideas, recordándoles que pueden localizar todas estas colaboraciones en el sitio economiadelasideas.mx. Ahí se encuentran todos estos videos que vamos recopilando con los programas, y ahí pueden recordar cualquiera de ellos a su gusto. Para el tema que escogimos el día de hoy, y como ya lo habíamos mencionado en otras ocasiones, vamos a tratar sobre los universos paralelos. Y para ello, pues como nos comprometimos, otra vez está con nosotros mi buen amigo Milton Mata. ¿Cómo estás, Milton? Muy bien, Rodrigo, ¿y tú? Bien, pues aquí andamos en otro programa más, y ahora sí, cumpliendo con los radioescuchas, o cumpliendo con nuestra palabra de que dijimos de que deberíamos de hablar, pues uno de los temas de astronomía sobre los universos paralelos. Sí. Entonces, bueno, yo sé que es un tema que a ti te apasiona, que tienes bastante información al respecto, y antes de cederte la palabra, yo escribí un artículo ya hace tiempo, y nada más voy a compartir un poco de lo que escribí en ese entonces. Lo titulé Viendo a través del espejo y lo que ahí encontré, los universos paralelos. Y bueno, entrando en texto, yo comento, recordando a Alicia en el País de las Maravillas. Y bueno, Alicia se paseaba inquieta, preguntándose cómo sería el mundo a través del espejo. Y al caminar hacia este, para su sorpresa, pudo pasar al otro lado a experimentar. En este mundo maravilloso, corrió tras el conejo blanco, jugó ajedrez con la reina de corazones, platicó con el gato de Cheshire y tomó té con el sombrerero loco. Y bueno, al igual que este personaje principal en la obra de Alicia a través del espejo, pues diversos físicos se cuestionan si en verdad este es el único universo. Y ahora sí, Milton, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, mira, este tema de los universos paralelos es una de varias teorías muy científicas muy interesantes, de las que se habla en la actualidad y desde hace pues, no mucho tiempo. Básicamente, el término, el concepto de un universo paralelo sería un universo aparte del nuestro o muchos universos que existirían además del nuestro. Sí. Lo que se le podría llamar un multiverso, Okay. Que es, volviendo a lo inicial, que sean pues múltiples universos, entonces. Múltiples universos. El universo sería pues como nosotros, de donde nosotros formamos parte. Este universo compuesto por miles de millones de galaxias, de estrellas, planetas y nosotros. Entonces el multiverso sería un lugar, o sería mejor dicho, un multiverso sería un grupo o un conjunto, una cantidad enorme, quizá infinita de universos. Eso es básicamente la idea, que nuestro universo no sería el único, sino sería uno de una cantidad quizá infinita. Ese es a grandes rasgos. Entrando en este tema de los universos paralelos, multiversos, y que este no sea el único universo que exista, podríamos decir que todo esto puede partir de cosas como la mecánica cuántica, la física cuántica, el principio de incertidumbre de Heisenberg, por ejemplo, el que, pues si recuerdas, es que nos dice que si conocemos la posición de un electrón, estaremos errando la velocidad del mismo y viceversa. Es decir, no podemos saber exactamente dónde se encuentra esa partícula, y es como si el electrón desapareciera y apareciera de un lado a otro.
No sé qué nos puedes decir de esto. ¿Tiene que ver con ahora sí que con la física de las cosas grandes o con la física de las cosas pequeñas? Justamente esto que mencionas es parte, es una parte de cómo, una manera de cómo se está investigando respecto a los posibles universos paralelos, universos alternos. Ahorita que lo mencionas, hablando de esto de la física cuántica, la mecánica cuántica, todo esto, el mundo del microcosmos, o sea, el mundo de las partículas subatómicas, Ajá. Algo muy pequeño, más Sí. pequeño que, estamos hablando de aún algo más pequeño que la escala de los nanómetros. Ajá. Es algo increíblemente pequeño, se denomina mundo o universo submicroscópico. ¿Cuánto es un nanómetro para que los radioescuches? Un nanómetro sería la 1.000.000.000ª parte de un metro. 1.000.000.000ª. 1.000.000.000ª, o sea, imagina un metro, lo divides en 1.000 partes, tienes un milímetro, ¿verdad? Sí. Una de esas partes es un milímetro. Luego a ese milímetro se dividiría 1.000.000 de partes, ese milímetro, eso sería un nanómetro. Muy bien, para que se den cuenta de lo que estamos hablando, de Y qué. aún estamos hablando de una escala inferior a la escala nanométrica. Sí. Es algo muy pequeño. Sí. Entonces, ahorita que lo dices, justamente tiene que ver con esto, y es parte de donde tiene que ver con las investigaciones respecto a los universos paralelos, de cómo a ese nivel, por ejemplo, los electrones, parece, incluso se sabe, se ha demostrado que hay partículas que pueden estar en dos lugares al mismo tiempo, o como lo decías, de pronto una partícula está en un lugar, desaparece momentáneamente y reaparece en otro. O sea, Sí. ahí cabe la posibilidad, entra la pregunta, ese tiempo, que es el lapso que esa partícula pues parece desaparecer del universo nuestro, ¿A dónde fue? ¿a dónde fue? Exacto. Imagina esa posibilidad de un universo paralelo, como un universo gemelo al nuestro, en donde esas partículas, como si fueran compartidas por ambos universos, en las que cuando esa partícula desaparece del nuestro, va hacia el otro, y quizá, si así fuera el caso, en el otro universo, cuando la partícula desaparece de aquel universo, pues está en el nuestro, ¿no? Así es. Es una teoría que resulta muy interesante, y es una de varias que tienen que ver con esto. Es únicamente una de tantas posibilidades que se están estudiando, ¿no? Sí. Una de las personas que yo recuerdo que ha hablado acerca de los universos paralelos es el doctor Miko Kaku. Y él habla de la teoría de cuerdas, en donde pues explica esto, ¿no? Que estamos hablando de universos múltiples o multiversos, es decir, universos paralelos al que habitamos en este preciso momento, ¿no? Pero con realidades distintas a la actual. Y aquí, bueno, pues se me ocurre lo que pues muchos tal vez conozcamos como lo que sucede con las películas estas muy buenas de Volver al Futuro, ¿verdad? Que ponen estas paradojas en el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa cuando cierto personaje no conoce a otro o mueven una parte de la historia y entonces todo deriva en que se cambia, ¿no? El devenir histórico del hombre, ¿no? Sí, fíjate, esto que mencionas es interesante porque lo que mencionas está relacionado no solo con esto, sino de cómo se crean, digamos, realidades alternativas cuando hay un pequeño cambio, ¿no? Ahí podría entrar el concepto del efecto mariposa, ¿no? Ajá. Un pequeño cambio en el pasado altera, desde ese punto se altera todo el curso hacia el futuro, y también está relacionado mucho con, podríamos relacionarlo con otra teoría interesante que sería los viajes en el tiempo, ¿no? También, claro. En otra ocasión podríamos hablar sobre ese también muy interesante tema. Sí, exactamente. Ese tema también lo podemos tocar con todo gusto. Sí, es muy interesante. Aquí, ahorita que lo mencionabas sobre los universos paralelos, sí, podríamos pensar en diferentes, a lo mejor pensar en diferentes quizá tipos o para darle cierto orden a esto que es sí, sumamente complejo, pensar como que en ordenarlos quizá un poco. Piensa, por ejemplo, en el tejido del espacio-tiempo, ¿no? Piensa que el espacio fuera infinito, no tendría principio, no tendría fin. Entonces, hablando de digamos, de este tipo de universo paralelo, de cómo en una cantidad infinita de espacio podrían darse
una cantidad infinita pero no tendríamos, digamos, acceso, o podríamos al menos verlos con nuestros instrumentos porque estarían muy lejos. Recordemos que para que nosotros podamos captar algo hay una limitante en el universo, que sería una constante fundamental, que es la velocidad de la luz. Sí. Se le nombra la velocidad de la luz, pero es una constante fundamental, que es la velocidad a la que se mueven en el vacío todas las diferentes tipos de radiación del espectro electromagnético. Para recordar, Milton, ¿cuánto es la velocidad de la luz para los radioescuchas? En números redondos, la velocidad de la luz sería de casi 300.000 kilómetros por segundo, que traducido a una unidad que se podemos decir se maneja con más comúnmente, serían más de 1.000 millones de kilómetros por hora. Muy bien. Es una cantidad increíblemente grande la velocidad de la luz. Sí. Entonces, para que supongamos, ahora que nosotros que con nuestra tecnología más avanzada podemos ver galaxias que están a más de 13.000 millones de años luz, tuvo que pasar ese tiempo para que nosotros podamos captar la luz de esas lejanas galaxias. Entonces, pensando en un espacio infinito y en una cantidad infinita de universos, estarían tan lejos que su luz o otro tipo de radiación no pueda llegar a nosotros. Tendría que pasar mucho más tiempo para que pudiéramos tener, digamos, saber de esa cantidad de universos. Ahora, si la expansión de ese espacio o esos universos, digamos, se alejaran también a una velocidad mayor que la de la luz, pues entonces llegaríamos a la conclusión de que jamás podríamos observarlos, porque como se mueven, se alejan de nosotros más rápido que la luz, Sí. su luz jamás nos llegará, ¿no? Sí. Es una de varias maneras en las que podemos pensar en los universos paralelos, pero hay más. Sí, podemos decir que nos estamos refiriendo a posibilidades infinitas. ¿Sí? Y giros de partículas que pueden estar en diferentes lugares, brincos cuánticos, por así decirlo, y un lugar donde entonces hablamos de que la relatividad general y especial de Albert Einstein pues choca o se mezcla con el mundo minúsculo de la mecánica cuántica, ¿no? Sí, tú sabes que actualmente y desde hace un tiempo se está buscando una teoría que las unifique, ¿no? Sí, la famosa teoría del todo. El campo unificado, la famosa teoría del todo. Entonces, Sí. es parte de estas investigaciones. Aquí lo interesante es que antes, desde ya hace un tiempo, se hablaba sobre quizá estas teorías como la de los universos paralelos, pero ahora, en la actualidad, desde hace ya cierto tiempo se está investigando esto, pero desde el punto de vista científico, o sea, ya se le está dando la seriedad. Sí. No se habla de simplemente ciencia ficción o ideas, sino que se le está dando la seriedad y se está tratando de una manera científica, como se trata en cualquier otro tipo de investigaciones en la ciencia, como la búsqueda de vida en otros lugares del universo, ¿no? Sí. Ahorita que hablabas de la luz, hay algo interesante que sucede también con la luz, ¿no? ¿Sí? Que cuando puede viajar de como cuantos o fotones, ¿Sí? y también puede viajar en una especie pues de ondas, pues a veces yo lo veo como si fuéramos en la carretera y cuando vemos la línea continua ¿Mm? y cuando vemos la línea punteada. Sí, justamente es parte de la naturaleza de la luz, que se le llama una naturaleza dual, que se comporta a la vez como partícula Uh-huh. y como onda. Está curioso eso, ¿no? Sí, es muy curioso. Y de hecho, hablando de todo esto ahorita, volviendo un poco a lo de... Y a veces creo que también cuando lo han tratado de estudiar los físicos, pues parecía que la luz juega con ellos y se puede comportar de las dos formas, ¿no? Como onda y como partícula. Entonces es muy difícil analizar qué sucede en ese momento, ¿no? O qué Sí, pasa es muy interesante porque no, ya que estás en todo este mundo, el microcosmos, Sí, pues te das cuenta que aplican reglas diferentes, ¿no? diferentes e incluso quizá leyes que no conocemos, ¿no? Es leyes que desconozcamos y que esas por lo mismo, como es algo
desconocido, pues resulta incomprensible y no podemos explicarnos a ciencia cierta muchas cuestiones. Quizá ahí mismo esté el secreto o la realidad de la existencia de otros universos, ¿no? Así es. Pero eso es lo interesante también de la investigación científica. Sí, como tú dices, ahorita se ha tomado muy serio este tema y se han hecho muchísimas investigaciones, ¿no? Yo creo que a la fecha siguen tratando de ver qué es lo que sucede y hay muchas teorías como la teoría de cuerdas, ¿no? Que el universo está formado por cuerdas y no por partículas y que vibran de forma, pues como una sinfonía en forma armónica y a veces caótica, ¿no? Sí, ya ves que no solamente se habla de las llamadas cuerdas, sino también de membranas, ¿no? También de membranas, exactamente. La teoría de branas, ¿no? Así es. Entonces, todo está sumamente interrelacionado y aquí lo interesante es que son diferentes teorías, pero buscando un mismo propósito, no una respuesta. Así es. Eso es lo interesante de la ciencia, que se tiene que buscar pues de diferentes maneras. No puedes pensar en un solo camino para llegar a la verdad, ¿no? Al conocimiento, sino que tienes que pensar en múltiples posibilidades. Sí. Para poder hacer nuevos descubrimientos. Sí. Y ahorita que lo mencionamos, volviendo al tema de los universos paralelos, otra teoría interesante es que, hablando de un multiverso, que incluso yo he notado que usan como ejemplo por ejemplo, un refresco, ¿no? En el que hay cuando tú lo viertes y hay las burbujas producidas por el gas, se asemejaría algo así a la idea de un multiverso en el que cada burbuja sería un universo. Sí. Un universo como el nuestro y el espacio en el que están todas esas burbujas, ¿no? Se le llamaría hiperespacio. Okay. Esa es otra teoría en la que cada universo, supongamos una cantidad infinita de universos que existan, las cosas se dan un poco diferentes en cada una. Cada cosa que pudiera pasar, que pudo haber ocurrido o que pueda ocurrir, cualquier cosa se da en uno de esos universos, porque si hablas de una cantidad infinita, pues abarcas una cantidad infinita de posibilidades, donde nosotros mismos podríamos existir, otras versiones de nosotros mismos, pero con una vida diferente. Esto es una de las cosas que me resultan más interesantes y más emocionantes de esta teoría de la existencia de otros universos, ¿no? Y aquí una pregunta, ¿también tienen que estar los físicos trabajando y analizando, por ejemplo, la gravedad de Newton con el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, o qué hacen en este sentido? Sí, tiene que analizarse todo esto porque aquí cabe otra cosa interesante. Estos que tú mencionas, la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil, son las fuerzas fundamentales que rigen o que gobiernan nuestro universo. Así es. Es muy interesante porque parecieran estar, o bueno, parecen estar porque así es, en un perfecto equilibrio. Ajá, claro. Las cosas como se encuentran en un perfecto equilibrio, nuestro universo puede existir tal y como es. Y nosotros podemos existir. Nosotros mismos. Un ejemplo, puedo ponerte un ejemplo, el Sol, por ejemplo, es una estrella, es un gigantesco reactor nuclear, más de 1 millón de veces más grande que la Tierra. La energía nuclear el corazón del Sol, que es un núcleo, sí. Toda esa fuerza es energía nuclear. Para que te des una idea, cada segundo se están consumiendo 600 millones de toneladas de hidrógeno, se están fusionando en helio. Es una cantidad increíble, es como detonar un arsenal nuclear cada segundo. Entonces, toda esa energía pues, quiere expulsarla al Sol, ¿no? Quiere salir hacia afuera. Claro. Pero la gravedad jala esa materia hacia adentro. Entonces, el Sol se encuentra en un equilibrio, en el que esas fuerzas, las fuerzas nucleares, la gravedad, todo, están en un equilibrio que le permite al Sol, pues le permitió nacer, para empezar, y en un futuro va a morir, pero que le permite tener cierto tiempo de vida, varios miles de millones de años, mientras esas fuerzas estén en equilibrio. Entonces, es nada más un pequeño ejemplo de cómo todas esas fuerzas fundamentales tienen que estar en un equilibrio para que las cosas sean como son. Podría haber otros universos en donde esas fuerzas son un poco diferentes. Sí.
Y entonces imagina las implicaciones que tendría, ¿no? Ese tipo de universos, cómo serían tan diferentes del nuestro. Entonces, es sumamente interesante. ¿Qué pasa con el Big Bang, Milton, en este sentido? Porque a veces se ha dicho que el choque de membranas produjo ese Big Bang y nos produjo a nosotros, o ¿qué han dicho en relación a esto? ¿Sí? ¿Sí, dime? Sí, ¿qué han dicho en relación al Big Bang, por ejemplo, y los... Ok. Sí, aquí bueno, hay diferentes teorías. Esto que tú mencionas es cuando se habla de la teoría de las branas o las membranas, donde nuestro universo forma parte de una de ellas, y el choque de dos diferentes de estas branas, una pequeña colisión entre ellas, una colisión pequeña en respecto a la magnitud, ¿verdad? Daría como resultado un Big Bang, o el inicio de un universo como el nuestro. Aquí entonces cabría la posibilidad de que si esta teoría fuera correcta, pues no, o Big Bang no sería el único, sino que sería uno de tantos, ¿no? Sí, que habría otras posibilidades en ese sentido, y que entonces estaríamos hablando de que provenimos del choque de esas membranas, ¿no? Sí, esa es una de las teorías, ¿no? Es una posibilidad. La otra posibilidad sería que nuestro universo, que tiene casi 14.000 millones de años de antigüedad, proviniera de uno anterior. Sí. Eso sería otra teoría, un universo anterior donde pudieron haber existido seres como nosotros, o un universo completamente diferente que llegó a su fin, y después ese colapso que tuvo ese universo, pues nuevamente hubo otro Big Bang, y aquí estamos nosotros. También es una teoría. Es por lo que te digo que como se habla de múltiples teorías, de diferentes ideas, entonces es lo interesante, porque todas se dirigen hacia donde mismo, pero digámoslo así, se ataca el problema, el interrogante, desde diferentes perspectivas, desde diferentes ángulos, para intentar darle una respuesta. Nos ayudaría el comprender los multiversos, el saber que existe un universo paralelo. ¿Qué tanta probabilidad de, bueno, saber pues a dónde vamos o quiénes somos? Pero estaría curioso saber que así como hay múltiples posibilidades en estos multiversos, pues hay múltiples opciones para nuestras existencias, ¿no? En donde a lo mejor en ese universo no existimos, o existimos de otra forma diferente a como nos concebimos en la actualidad, ¿no? Sí, esto que mencionas es muy interesante, y es una de las cosas que me resultan más emocionantes de pensar en esto. Solo imagina una cantidad infinita de universos, y en cada uno es un poco diferente. En algunos podrías no existir, en otros Exacto. sí existes, pero en uno quizá nosotros ni siquiera nos conocemos. Entonces cada uno sería un poquito diferente, una pequeña diferencia. Podrías llevar vidas diferentes. Un ejemplo, no sé, imagina un universo paralelo, un universo alterno, en el que el cometa que impactó, el asteroide, el meteorito que impactó contra los dinosaurios. Sí. Imagina un universo donde no ocurrió ese impacto. Sí. No ocurrió ese impacto, simplemente hubo pequeñas variaciones en su órbita, las órbitas de los planetas, un montón de... Aquí entran una cantidad de variables impresionantes. Inmensa, pero se puede calcular. Pero imagina la cantidad de variables. Entonces no ocurre, pues los dinosaurios no se extinguen, podrían, si en caso de no haber otra extinción en masa, pues podrían incluso ahorita mismo estar en esa tierra alternativa, ¿no? Claro. Y los seres humanos pues ni siquiera existirían. Imagina un universo alterno donde la luna, la luna no se formó. Ya sabes que la teoría más aceptada es de un protoplaneta del tamaño de Marte, que se estrelló contra la Tierra cuando se estaba formando el sistema solar, y del resultado de esa colisión, todos los restos de ese choque, pues formaron la luna. Imagina un universo donde no se formó eso. Y ahora, volviendo un poco hacia nosotros, imagina tierras alternativas en esos universos paralelos,
donde las cosas se dieron diferentes. Por Claro. ejemplo, donde no hubo una Segunda Guerra Mundial, o donde a lo mejor ya hubo una tercera guerra nuclear, o cuando era la carrera espacial, ¿no? Entre como competencia entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Imagina que la Unión Soviética hubiera ganado la carrera espacial, que ellos hubieran sido quienes llegaron primero a la Luna, ¿no? O como yo en algún momento escribí también en ese artículo, que a lo mejor Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por ejemplo. Imagina las implicaciones que tendría todo eso a nivel histórico, incluso en películas o en series de televisión. Ya ves que se ha tratado sobre estos temas, ¿no? Sí. Entonces es muy interesante. Piensa en todas esas implicaciones de una cantidad infinita de universos paralelos, donde en cada uno tienes una vida diferente, ¿no? Sí, distinta. Imagínate, la cantidad de posibilidades. Pensar en ello es imposible marearse, ¿no? Sí, y entra uno en una gran cantidad de paradojas y con cosas tan complejas que, como tú dices, bueno, se pueden hacer cálculos, pero siempre también ayudados de la imaginación, ¿no? Sí, ayudas de la imaginación, porque hay cosas que obviamente pues no las vas a abarcar haciendo cálculos o con matemáticas, porque escapan a la comprensión humana, ¿no? Entonces, pero solamente piensa en todas esas implicaciones, incluso piensa en conceptos como, yéndonos un poco hacia otro lado, piensa por ejemplo en el concepto de Dios, ¿no? Claro. Imagino pensar en eso, en si hay otros universos, pues cómo encajaría, ¿no? la creencia de Dios en esto. Entonces, tiene una cantidad, no solamente desde el punto de vista científico, sino de humanos. Imagina, por ejemplo, cuando nosotros lo comentábamos en otro programa, cómo cambiaría la percepción de nosotros los seres humanos cuando si se descubre la existencia no solo de vida, sino de vida inteligente en otros lugares del universo. Ahora imagina cómo cambiaría nuestra percepción de todo, de la realidad, si después tenemos certeza de que existen otros universos. Sí, definitivamente nos hace que vuele la imaginación y bueno, pues lo hemos visto con diferentes películas, como ya lo comentamos, como la de Volver al Futuro o cualquier historieta que nos diga, como por ejemplo la de Superman con Superman bizarro y todo eso, ¿verdad? O series como la de Fringe. O series como la de Fringe recientemente, exactamente. Que habla justamente de un universo alterno en el que es un poco diferente. En ese universo el ataque del 11 de septiembre a las Torres Gemelas no ocurrió, los dirigibles son un medio de transporte, y un detalle curioso que, por ejemplo, el café es escaso en ese otro universo, ¿no? Sí. Es un ejemplo de cómo serían, de cómo podrías imaginar esos universos paralelos. Y aunque aquí nada más estás hablando de uno solo. Así es. Imagina la cantidad. Y ahora... Posibilidades infinitas. ¿Mande? Posibilidades infinitas. Posibilidades infinitas. Ahora, imagina otra cosa curiosa aquí. Como yo te comentaba, estamos platicando hace poco sobre cuando el Sol se convierte en una gigante roja y los seres humanos, pues forzosamente la Tierra va a tener su fin. Sí. Tendremos que, si la raza humana quiere sobrevivir, tiene que ir a buscar otro planeta, otro sistema solar, ¿no? Buscar lugares en otras estrellas, otras galaxias. Ahora imaginen la posibilidad de si de alguna manera el ser humano pudiera pues seguir existiendo, ¿no? Imagina a través de los miles de millones de años o billones de años incluso. Imagina esa posibilidad. Entonces, y que nuestro universo fuera a llegar al fin. Así como un día nuestra Tierra y el Sol van a llegar a su fin, pues nuestra galaxia igual. Imagina el universo. Sí, podríamos escapar a nuestra propia destrucción y vivir en otro universo. Ándale, ese es justamente el punto de que iba. O un universo paralelo sería como una salida, un universo paralelo en el que aún no va a ocurrir eso, en el que está en otra escala o en otra línea de tiempo, y sería una salida para que no solo el ser humano, sino piense incluso en otras civilizaciones. Sí, totalmente. Entonces, no, pues las posibilidades son infinitas. Es un tema interesantísimo y como dices, son posibilidades infinitas, rutas infinitas. Se nos está acabando el tiempo, Milton, como siempre, pero hay que ver, hacer otro programa en este sentido, o a lo mejor otro programa sobre la posibilidad de que exista vida inteligente en otro lugar, ¿no? Eso también cómo transformaría nuestra concepción, nuestra percepción del universo. Sí, eso podemos justamente seguir
en esta línea en este tema o de otros temas relacionados, porque a fin de cuentas todos están relacionados de cierta manera, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues bueno, Milton, te agradezco como siempre, un placer que puedas compartir algo con nosotros y con el público, y te volveré a invitar para seguir hablando de estos temas de astronomía en el sentido de explorar otra vez los universos paralelos, también ver la posibilidad de vida inteligente o algún otro tema fantástico de la astronomía. Sí, claro, con gusto. Perfecto. Muchas gracias, Milton. Pues bueno, esto fue Economía de las Ideas, un programa más. Repetimos el sitio de nueva cuenta, es economiadelasideas.mx. Ahí pueden encontrar todos los programas y algunos escritos también de un servidor. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Radio DEM presentó Economía de las Ideas por Rodrigo Soto.